Comenzamos una nueva entrevista, esto es 5 en 10. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Gabriel Solano, presidente del Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, bien, por suerte y gracias por la entrevista. Gracias por recibirnos. Y vamos con la primera pregunta. Dale. Contanos un poco sobre cómo llegaste al Partido Obrero, cómo fue tu militancia y cómo sos hoy presidente de. A ver, esto es una vida, porque bueno, ya tengo una cantidad de años y hace que milito en el Partido Obrero como 34, 35 años. O sea, es más mi vida del Partido Obrero, obviamente, que la que no tuve en el Partido Obrero, de chiquito. Y empecé a militar en la década del 90, que tiene muchas similitudes con lo que vivimos hoy, ¿no? O sea, si bien Milei no es Menem, pero bueno, los Menem están con Milei, que realmente hay muchas similitudes de un gobierno muy pro-norteamericano, privatista, ajustador. Y en ese momento, cuando empecé a militar, me tocó justo las grandes luchas que hubo de la juventud estudiantil contra el gobierno de Menem. Yo ingresaba al sitio básico común de la UBA y me encontré con un mundo así muy agitado que estaba esperando encontrarme con ese mundo y rápidamente empecé a militar. Y bueno, entonces me he dedicado, en el medio hubo obviamente todo tipo de gobiernos, situaciones, el 2001, y de izquierda, que cuando yo empecé a militar, año 92, veníamos de la caída del muro de Berlín, y muchos pensaban que el socialismo era solamente algo reservado para los museos o para los libros de historia. Eso que siempre creía en esa causa, sigo creyendo en esa causa, y hoy el socialismo aparece como el enemigo estratégico de los libertarios, ¿no? Porque cada vez que hablan, dicen que su enemigo es el socialismo, el comunismo, cosa que a mí me parece que nos enaltece. Que si un gobierno tan reaccionario nos elija como los enemigos estratégicos, habla bien de nosotros. Así que bueno, y en el centro del Partido Obrero, lo de presidencia, lo relativizo porque nosotros por nuestra propia doctrina, por nuestro programa, nuestro funcionamiento, siempre privilegiamos las decisiones colectivas. Eso vale para la dirección del Partido Obrero, para cada organismo que el Partido Obrero tenga en cualquier lugar del país. Y nosotros funcionamos así, solo que hay una ley electoral que la vota el Congreso y que uno tiene que adecuarse a ella para poder participar de los procesos electorales. Somos un partido legalmente reconocido en la Argentina, con presencia en casi todos los distritos, de los 24 distritos, entonces cumplimos determinados requerimientos. Pero no es que hay una persona que decida por otras. Así no funciona nuestro partido. Es decir, lo que queremos para la sociedad lo aplicamos también para nuestra organización. Bueno, justamente estabas hablando de la ley electoral y este gobierno está en pie de querer modificarla para poder adelantar las elecciones. Contanos un poco cómo lo ves a eso y cómo crees que va a continuar. Bueno, si se va a aprobar o no la ley electoral, si quiere el gobierno, no lo sé. Porque después de la derrota que tuvo el gobierno la semana pasada en el Senado, estuve calculando mucho de los aliados del gobierno. No por principios, sino solamente por oportunismo. Muchos consideraban que el gobierno tenía asegurada su reelección y estaban todos dispuestos a votarle lo que el gobierno quisiera, y ahora, como hay una bronca popular creciente, muy significativa, bueno, empiezan a recalcular. Entonces no sé qué es lo que va a quedar de esa ley electoral. Lo que sí tenemos es los objetivos que el gobierno tiene. Es una nueva manipulación del proceso electoral, eso por un lado. En Argentina, cada vez que hay una elección se cambia la ley, lo cual, y la cambia el gobierno, con el propósito de armar una ley más favorable a sus objetivos. En este caso, el gobierno piensa que le conviene o suspender o eliminar las PASO. Piensa que le conviene, no sé si le conviene, ellos piensan que sí. Nosotros, en general, siempre hemos estado en contra de las PASO, no somos partidarios de las PASO. Porque nos parece que la vida de los partidos políticos debe ser resuelta por sus propios militantes, con los métodos que los militantes y el partido entiendan como adecuados. Nuestro partido hace su congreso todos los años, ahí discute su programa, ahí vota su dirección, ahí decide sus iniciativas políticas. Y las PASO lo que hace es que de alguna manera estatiza la vida de los partidos políticos, porque bueno, los que deciden, por ejemplo, las candidaturas no son los partidos, es un electorado que, por ejemplo, hay gente que no es socialista y tiene que votar los candidatos nuestros, es raro. Que cada partido vote lo que le parece y después que la sociedad tiene el derecho al momento de elegir, de decidir quiénes son sus representantes. Ahora, Milei no es que la quiera anular o suspender por este motivo, lo hace meramente por un oportunismo, pensando que de ese modo puede dividir a la oposición, especialmente el peronismo. Pero dejando a un lado el tema PASO, que es lo que más se discute, lo más peligroso de este paquete electoral es que el gobierno viene en una especie de gran privatización de la política. Gran privatización. Lo que hace es eliminar el financiamiento estatal a los partidos. Y habilita un financiamiento privado sin ningún tipo de límites, incluso por fuera del proceso electoral. ¿Esto a qué lleva? Lleva a que cualquier empresario, narcotraficante, lo que financiaba la plata, Flor Machado, pueda determinar candidaturas y financiarlo con la plata que quiera. Vale para los medios de comunicación, que también son empresas, los grandes medios de comunicación.
también son empresas que tienen sus propios objetivos e intereses económicos. Entonces se pretende, por un lado, una gran privatización, eliminar el financiamiento público y reemplazarlo por el financiamiento privado en cualquier momento. Y eliminar también los espacios cedidos a los partidos políticos y a los medios de comunicación. Cosa que daba un piso de igualdad, solo un piso, porque todo el mundo sabía, que si vos sos amigo de Mañeto, salí todos los días en Clarín, Canal 3 o TV o Radio Mitre. Pero es un piso, ese piso se quiere eliminar. Y por otro hace una ley mucho más antidemocrática, porque por ejemplo se ponen condiciones mucho más duras para tener un partido político. Ahora hay una cantidad de afiliados que hay que tener por distrito, se duplica esa cantidad de afiliados, se multiplica la cantidad de distritos, es más difícil mantener la personalidad una vez que uno la sacas. Entonces es una especie de diseño en el cual quieren que queden dos fuerzas políticas en el país, y nada más que eso. Porque te reclaman cada vez más cosas, pero te quitan financiamiento de paso cedido. ¿Cómo cumplís requerimientos más exigentes con menos medios materiales para eso, ¿no? Entonces ese es el propósito. Nosotros estamos en contra de esta reforma, vamos a luchar para que no salga. Lo que no sabemos, insisto, es si los gobernadores que habían dicho que sí, siguen diciendo que sí. Porque algunos pensaban que convenían con Milei, y ahora piensan que conviene alejarse de Milei, ¿no? Es el oportunismo clásico de la política argentina. Hablas de oportunismo, Gabriel. También mencionaste el gran triunfo del pueblo el 6 de agosto pasado. ¿Vos te pensás que el pueblo se va a seguir dejando avasallar? ¿O este fue un puntapié? La ley de tierras por fue un puntapié para que la gente salga a la calle y reclame no solamente por la tierra como fue en sus momentos comerciales, sino es algo más macro, algo más grande, los trabajadores y demás. Mirá, darte una respuesta concluyente sería demasiado prematuro. La verdad, o sea, si yo tuviese un discurso casual, sí, este es el puntapié. No lo sé, no tengo elementos para aseverar ni una cosa ni la otra. Lo que sí puedo saber, porque es un dato de la realidad, es que hay un cambio de clima político en el país. Eso sí lo saben. Hasta dónde llega, cuánto dura, cuál es su profundidad, lo veremos. Y lo que sí te puedo decir también es que nosotros vamos a intentar todo lo posible para que sea de ese modo. Es decir, nos vamos a esforzar para que sea de ese modo. Nosotros no somos observadores pasivos de la realidad, somos militantes. Analizamos la realidad, pero para modificarla, no solamente para tomar nota de una situación. Entonces, vamos a esforzarnos, porque evidentemente hay muchísimos problemas en Argentina, estructurales. La caída de los salarios, la caída de las jubilaciones, asociado a eso el endeudamiento de las familias. Acabo de presentar una denuncia contra el Mercado Libre por usura, porque realmente lo que está ocurriendo. El problema de los despidos y la pérdida de puestos de trabajo, un tema también muy, muy importante que vive el pueblo argentino. La entrega de los recursos naturales. O sea, el programa que tenemos para luchar es vastísimo. Entonces nosotros nos vamos a esforzar para que este cambio de clima que se registró el 6 de julio, el 6 de agosto, perdón, que fue por la ley de tierras, pero más que todo fue una especie de punto en el cual construyeron broncas de diverso tipo con el gobierno. Es decir, actuó de alguna manera como un catalizador de una bronca ya existente, se pueda profundizar en el tiempo. Eso va a ser nuestro gobierno propósito. Bueno, Gabriel, te sigo con otra pregunta. Justamente habías nombrado el tema del sobreendeudamiento de las familias y la denuncia al Alperín. Contanos un poco de esos porcentajes usureros que hoy cobran los préstamos y de qué se trata tu denuncia. Mira, yo creo que acá hay un delito. La usura es un delito. Está tipificado en el Código Penal. Artículo 175 bis. Yo no soy abogado, pero bueno, creo que la usura es un delito. Entonces, hablando con abogados, compañeros míos, le digo, mira, acá hay un delito. ¿Qué es que les parece que son abogados? Porque son estudiantes, me dijo, sí, por supuesto. Es un delito porque hay un código penal y también hay una jurisprudencia. La jurisprudencia son los fallos que después se va sacando y que forman parte de alguna manera también del cuerpo legal de un país. Y Mercado Pago hace todo lo que puede tipificar como delito de usura. Las tasas de interés llegan hasta 1.375%. Contiene una inflación anual de 30, 31, 32. La diferencia es vastísima. ¿Cuánto paga Mercado Libre, Mercado Pago? Digamos, Mercado Libre, ¿no? A una persona que deposita plata en la cuenta. Porque mucha gente cobra su salario y pasa plata a Mercado Pago. Como las cajas de ahorro de los bancos prácticamente no pagan interés, Mercado Pago paga un poquito, paga el 17% anual. Pero con una tasa de interés que te cobra y que le pide, gigantesca. El usurero tradicional te prestaba plata suya y te cobraba mucho interés. Alperín hace lo mismo, pero no te presta la de él, te presta la que depositó otro. No es la suya la que juega. La gente pone el 17 y presta el 1.300. Eso se llama técnicamente split bancario, la diferencia entre tasa pasiva y tasa activa. La usura es completa. La usura es completa. Después, también hay que tener en cuenta que cuando uno compara el mercado pago, mercado libre, con cualquier banco del sistema financiero, sean públicos o privados,
la diferencia de interés es altísima, siendo que ya los bancos también cobran tasa de interés muy alta. Entonces acá hay que tomar algún tipo de medida, más cuando el endeudamiento no es como dice Milei. Porque Milei en cada punto dice, si te endeudaste, jodete, es tu problema, fuiste un irresponsable financiero, es un problema entre privados. Y todo el mundo sabe que eso no es así. Porque hoy tenemos en Argentina aproximadamente 5,5 millones de personas en mora. Esa gente antes no estaba en mora, es la misma. Sí, es responsable de antes y no es ahora. Pero ¿por qué ahora está en mora y antes no? Bueno, porque antes no tenía ingresos tan bajos como tiene en este momento. Porque esas personas en el medio le incrementaron sensiblemente los servicios. Y los servicios importantes marcar lo siguiente. El viernes pasado se conoció la inflación de la ciudad de Buenos Aires. Marcó 2,9%. Julio. Junio había sido 1,8%. El salto es muy importante. De 1,8 a 2,9. ¿Por qué importa lo de la ciudad de Buenos Aires? Pues capaz que vive en Córdoba, vive en Santiago o vive en la provincia de Buenos Aires. Pero lo que importa es la inflación de la ciudad porque es la inflación del país. La del INDEC es trucha. Porque no registra como corresponde el peso de los servicios en la canasta. Cuando el INDEC quiso corregir eso y hacer una canasta más actualizada como la que tiene la ciudad, echaron a Marco Labaña, su presidente. Es decir, que lo que mide la inflación real de todo el país era la ciudad de Buenos Aires. Y el peso de los servicios en el salario aumentó mucho. Eso no es un tema que es privado, eso lo decidió el gobierno. Después, en el medio de que vos pediste el préstamo y lo tenés que devolver, el gobierno resolvió un aumento de la tasa de interés a niveles estratosféricos. Porque el año pasado la tasa de interés llegó a niveles que nunca se vio en la Argentina. Eso es una decisión de política económica. Y eso repercutió en la persona que pidió una deuda, porque yo pedí una deuda a determinada tasa y en el medio el gobierno resolvió aumentarla. Entonces el gobierno no puede hacerse el sonso diciendo es un acuerdo del privado. No, el gobierno es parte de todo esto. El gobierno es parte de todo esto. Entonces hace falta una solución política y nosotros agregamos también una solución penal. Porque como la usura está tipificada en el Código Penal como delito, al pedir tiene que ser juzgado él y todo el directorio del Mercado Libre. Te traigo de vuelta a política, Gabriel. Me dijiste que comenzaste a militar en el 92. Sí. Un gobierno menemista, veniendo de una hiperinflación, fábricas cerradas. Gran kilómetro. Y encima fueron 7 años más de militancia, me imagino, con todo cerrado, cada vez peor, todo yendo para abajo, provincias explotadas. Quiero que me hagas un paralelismo, por favor. Me encanta hacer eso porque muchos de los jóvenes que nos ven no tienen idea de lo que fue eso. Somos contemporáneos, tenemos similares edades, Gabriel, pero los chicos de ahora no. Y quiero que me digas, ¿vos ves que puede darse vuelta a eso? Bueno, ya está ganando. Ya estamos viendo, bajo el gobierno de Milei cerraron 25.000 empresas. Algunas ya son 27.000, porque es un número bajo, un número viejo. Los puestos de trabajo registrados que se destruyeron ya superan los 300.000, los registrados. Los registrados. Las privatizaciones están en marcha. Y la caída del salario es muy significativa. En primer lugar, en el empleo público, donde la caída ha sido alrededor del 30%, es confiscatorio, de salarios que ya eran bajos. Y por lo tanto uno ve. Y a eso se le agrega también un alineamiento con Estados Unidos, que en su momento Menem nos llamó relaciones carnales, en alusión a lo que ya sabemos de carnales, y ahora estamos más o menos en la misma, porque el alineamiento de Argentina con Estados Unidos y Israel es completo. Si vos querés en un cuadro más grave que el de la década del 90, porque hoy está en curso a nivel internacional una guerra, cada vez más amplia, que abarca más países, a una geografía muy significativa del planeta, y Argentina aparece involucrada en todo eso, ¿no? Aparece involucrada, y Milei en particular, con toda la crisis que tiene, quiere ser en América Latina, como decir, el representante de Trump. Entonces va a Brasil a provocar a Lula, va a Colombia a apoyar a este facho que acaba de ganar, hace su rotation fascista por América Latina, o la expectativa es que eso le permita, cuando esta crisis se agrave y lleguen las elecciones, que Trump lo vuelva a salvar. Y uno busca asumirse el precio, diciendo, bueno, yo soy tu embajador de la región, salvame. Porque si tu embajador pierde, eso tiene un problema adicional, que es que quizás que pierda Trump. Porque muchos prevén que para en noviembre de este año, cuando se hagan las elecciones intermedias, Trump va a perder y por mucho. Y por mucho. Entonces, el paralelismo está. Solo que la situación es más grande que la de los 90, porque socialmente llegamos a un país con mucha crisis. Con mucha crisis. ¿No? Es un país que no revirtió todas las privatizaciones de los 90, que no revirtió la precarización laboral de los 90. Hoy tenemos prácticamente una precarización de la mitad de la fuerza laboral del país. Ese es el volumen que tiene. Jubilaciones que el 70% de los jubilados ganan 400.000 mangos. Y tiene que elegir entre comer, tomar un medicamento, o quizás ni fuerza ni una cosa ni la otra. Esta situación social es gravísima. Pero los 90 demostraron una cosa importante.
Menem, con esta crisis muy fuerte, ganó en el 95. Logró su reelección. Uno pensaba, che, pero no puede lograr la reelección. Te parece hecho pelota. La gente se muere de hambre. Sí, pero la oposición era cómplice, no se lo enfrentó como correspondía, y el tipo, incluso en crisis, logró su reelección. ¿Por qué digo esto? Porque Milei está hecho pelota, el país está hecho pelota, todo, pero, no se puede decir que esto ya terminó. Porque incluso en un cuadro de este tipo, la gente dice que el gobierno no logra imponerse nuevamente. Porque hay una cantidad muy importante, o la mayoría del empresariado de Argentina, que lo apoya porque quiere la reforma laboral, que lo apoya porque quiere que se vaya a fondo contra los derechos de los trabajadores. Entonces, ojo, que si no somos capaces de enfrentarlo cotidianamente, un pueblo que sufre una derrota después termina votando como el culo en la porque te desmoralizás y se privilegian, bueno, esto, aquí, rencillas. Entonces hay que luchar ahora. Es la forma de que colectivamente asumamos nuestros propios objetivos, nuestro propio programa, desafíos nuevos, y de parte nuestra estamos en eso. Porque hoy hablar de las elecciones de octubre del año que viene, para alguien que no sabe si va a poder quedarse en su alquiler, porque lo van a desalojar, porque no puede pagar. El tipo dice, esta gente está loca, yo tengo un problema ahora. Y nosotros que somos de izquierda tenemos que hablar de lo que pasa ahora, el laburante, y no de una expectativa electoral que, insisto, hoy es muy difícil trazar exactamente cuál va a ser sus rasgos principales, porque faltan mucho. Bueno, Gabriel, queremos agradecerte y te voy a hacer una última pregunta, justamente que estábamos hablando de los jóvenes y esto de luchar, y justamente en una situación donde los jóvenes no consiguen trabajo, donde se tienen la oportunidad de estudiar porque pueden tomarse un colectivo y tienen esa suerte que sus padres puedan estar con ellos y bancándolos, no tienen clases en las universidades porque no se cumple la ley de universidades, porque los trabajos son muy precarizados y hay miles de chicos haciendo Rappi y todo lo que es pedido ya. Hablarles a ellos de sus pensamientos, de cómo defender eso y cómo salir a defender esta situación, que es su país y lo será siempre. Hay una idea que yo no comulgo de ninguna manera, que es que los jóvenes se son de invitarios de derecha. No es así. Yo siempre pienso que si hay un problema con la juventud, la culpa es de los viejos, no de los jóvenes. Los jóvenes no han creado la sociedad que tenemos, no son responsables de la situación que viven, pero sí son responsables de hacerse cargo de la situación que viven. O sea, ellos no van a crear, pero hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. Y en general la juventud siempre fue la que estuvo más dispuesta a los sacrificios, a la lucha. Y no creo que tal vez sea distinto. No creo que tal vez sea distinto. De hecho, en algunos días apareció la encuesta, por ejemplo, de la juventud economía bonaerense, el 75%, 80% rechaza el dinero. Entonces, no es que la juventud se hizo de derecha, ni mucho menos. Lo que sí existe es que no es tan simple encontrar la forma de articular una resistencia a lo que tenemos por delante. Porque no existen las fuerzas políticas que ya tienen una especie de consenso social mayoritario para convocarlo. Y una parte importante de la oposición es cómplice del gobierno. Entonces nosotros estamos esforzándonos porque la juventud cumple este papel. Y nosotros nunca nos vamos a escuchar a nosotros decir, no, la juventud no se cosa, no. Que contamos con la juventud para enfrentar a este gobierno y nosotros pensamos que la izquierda, el socialismo y la juventud tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano, como fue siempre en Argentina y en el mundo. Y va a ser siempre así. Yo les digo nada más lo siguiente, presten atención a lo que está pasando en Estados Unidos. Se conoce poco en Argentina. Pero la juventud de Estados Unidos está muy volcada a la izquierda, muy volcada a la izquierda, está a la cabeza de las luchas contra la guerra imperialista. Dentro del partido, que yo lo comparto para nada, el Partido Demócrata de Estados Unidos, están ganando los candidatos de izquierda. Entonces, ojo, porque uno dice, bueno, pero lo tuyo ¿dónde existe? Yo veo Estados Unidos, que es el principal país del mundo, que lo que crece es la izquierda. Y hay una lucha contra Trump con banderas de izquierda. Entonces, eso es lo que se va abriendo camino y va a pasar como siempre. La juventud de la izquierda va a ir de la mano. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Esto fue 5 en 10 con una nueva entrevista con Gabriel Solano, presidente del Partido Obrero. Gracias. Gracias.